amigos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí una semana más en Últimas Preguntas. Hoy vamos a hablar de un tema que además ha sido propuesto también por el Papa Benedicto XVI para el Sínodo de los Obispos convocado en este año 2008 con el tema La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. A raíz de esta convocatoria del Papa, pues la Universidad de Navarra ha organizado en la primera semana del pasado mes de abril un simposio con el título Palabra de Dios recibida y proclamada en la Iglesia. Pues nosotros vamos a hablar de esta palabra de Dios, vamos a hablar de la Biblia y lo vamos a hacer pues con una persona que sabe mucho y además ha formado parte del comité organizador de este simposio. Él es don Francisco Varo, que es director del Departamento de Sagrada Escritura de la Universidad de Navarra. Don Francisco Varo, bienvenido. Muy bien, es un placer siempre estar en esta casa. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada para hablar de un tema que usted conoce muy bien, del que habla a sus alumnos, pero hoy le pedimos pues que lo comparta en apenas unos minutos, no tenemos demasiados, pero sí yo creo lo suficientes pues para acercarnos un poco a este mundo tan cercano, por otra parte, como debería de ser para los creyentes, pero que a veces se nos hace un poco complicado el comprenderlo, el captar la esencia. Vamos a hablar de la Biblia, como decíamos, pero antes coméntenos un poco cómo ha ido ese simposio que han celebrado ustedes y en el que han abordado el tema desde muy diversas perspectivas, ¿no? Sí, el simposio ha ido muy bien y ha sido un simposio que tenía dos niveles de funcionamiento. En total había algo más de 200 participantes. Había una parte del simposio que era diálogo de expertos de alto nivel teológico, pero también hemos querido que tenga una perspectiva en la que se estudie la Biblia no solo desde el punto de vista de la teología, sino también desde otras materias, como puede ser, por ejemplo, la teoría de la literatura. La Biblia es un libro, entonces desde la teoría de la literatura hay cosas interesantes que se pueden decir sobre la Biblia. Desde lo que se entiende por textos autoritativos en la antigüedad, con expertos en derecho romano y en historia del derecho, que han hablado de por qué en la antigüedad hay unos textos a los que se les reconoce una mayor autoridad que a otros. También expertos en Biblia, en patrología, en teología. Esta era, digamos, la zona de expertos del simposio. Y en paralelo también ha habido unas jornadas que participaban en algunas actividades en las sesiones generales del simposio de expertos, podríamos decir, pero luego también tenían dirigidas principalmente a profesores de religión, catequistas, gente interesada por la Biblia, también sobre aspectos pedagógicos actualmente que interesa tener en cuenta a la hora de comprender y ayudar a la gente a acercarse al mundo de la Biblia. Ha dicho usted algo que yo creo que es muy interesante, incluso desde el momento en que se me ocurre que es necesario encontrar un equilibrio. A ver si me explico. Usted ha dicho que la Biblia se puede analizar y de hecho así se ha hecho a lo largo de la historia y ahora, por ejemplo, en este simposio, pues desde el punto de vista literario, hay textos de magnífica belleza desde el punto de vista estético, incluso de la palabra. Desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia, cómo no. Pero no estamos hablando de un libro ni de historia, ni de derecho, ni de literatura. ¿Dónde está ese equilibrio, no? Ese es el tema principal que hemos intentado tratar a fondo en el simposio, precisamente en el marco de esta reflexión en toda la Iglesia y de todos los católicos de preparación para el próximo sínodo, que es ahondar en lo más, sin olvidar todos estos aspectos, ahondar en lo verdaderamente más importante, que es que en la Biblia escuchamos la palabra de Dios cuando la leemos adecuadamente. Entonces, esto al fin y al cabo es lo más importante. Y de alguna forma es parte del secreto de la Biblia. ¿Por qué interesa a tanta gente la Biblia ahora y en todos los tiempos? Pues porque da respuestas a las grandes preguntas que realmente nos interesan, que nos hacemos y que a veces no sabemos muy bien cómo salir de ellas. Pues, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cómo puedo encontrar la felicidad? ¿Cómo puedo encontrar unas guías para relacionarme con los demás de forma que me ayude y yo les ayude a ellos? En fin, las grandes preguntas del sentido de la vida están respondidas en la Biblia y uno puede escuchar esas respuestas y aprende a leerla bien. No es fácil leer bien la Biblia, pero es posible.
Esa es una de las claves también que nos gustaría descubrir hoy en el programa, porque efectivamente estamos hablando de el libro más vendido a lo largo de la historia, sin ninguna duda, pero no sé si el más leído, o si al menos el más leído, bien leído. Bueno, quizá el más leído podría ser también. También es verdad que muchos ejemplares de la Biblia han sido vendidos pero no leídos. Quizá todos tenemos o hemos tenido en casa un ejemplar de la Biblia que hemos comprado. En casi todas las casas hay un ejemplar de la Biblia y puede estar en la estantería de la sala de estar, y a lo mejor nadie se ha animado a leer ese libro tan interesante que tenemos ahí. O sea, no todos los vendidos se han leído. Ahora, sí que es verdad que se ha leído desde hace muchísimos siglos, y se ha leído y se ha hablado mucho de la Biblia, porque esta es una de las virtualidades de la Biblia. Tiene unas historias tan interesantes, unos relatos tan sugestivos, que incluso personas que no han leído la Biblia conocen cosas de la Biblia, aunque solo sea, por ejemplo, por la pintura, por la escultura. Uno entra a cualquier catedral o iglesia o cualquier museo y si no ha leído la Biblia o no conoce los relatos bíblicos, puede que le falten muchas claves de interpretación del arte de todas las épocas: la Edad Media, el renacentista, el barroco, incluso aspectos importantes del arte contemporáneo. Incluso dichos populares encuentran su raíz ahí en la Biblia. Estamos hablando, por tanto, de un libro también universal, no solamente para los creyentes, no solamente para los cristianos, sino que es un libro que cualquier persona puede acercarse a él. Eso sí, quizá con distintas claves interpretativas, pero es un libro universal. Sí, sin duda. Es un libro que está dirigido a toda la humanidad. Y la prueba misma del éxito, podríamos decir, de la Biblia es que personas de muy distintas culturas, de muy distintos países, de muy distintas lenguas, cuando tienen en las manos la Biblia, siempre encuentran que les dice algo. Cuando un cristiano lo lee en la fe de la Iglesia, y desde esa perspectiva de fe puede entablar ese diálogo personal con el Señor, pero una persona que no tuviera fe o que no conociera ni siquiera las ideas básicas de la doctrina cristiana disfrutaría con muchas páginas de la Biblia como con el mejor libro de literatura. Vamos a ir un poco a los orígenes de este libro. ¿Dónde están esos orígenes? Porque nos encontramos ante un compendio de distintos textos, de distintas épocas, que se completan con el Nuevo Testamento más reciente, y eso que estamos hablando de hace 2000 años, pero desde luego más reciente o más cercano a nosotros. ¿Dónde encontramos esa raíz, ese origen? Esto es la Biblia. Quizá primero una idea para entender cómo funciona la Biblia, incluso para aprender a leerla bien, es hacerse cargo de que la Biblia no es un libro escrito por un o unos escritores con unos papeles por delante, como quien compone una novela o un libro de poesías o un poema. El origen de la Biblia está en la manifestación de Dios que se da a conocer a los hombres. Se empieza a manifestar simplemente creando al mundo, guiando con su providencia algunos acontecimientos, eligiendo a Abraham, haciendo un pacto con él, cuidando especialmente a sus descendientes, liberándolos de la esclavitud de Egipto. De alguna forma, o sea, Dios no se da a conocer a través de la Biblia en primer lugar. Dios se da a conocer con hechos. Y dentro de la historia del pueblo de Dios va habiendo unos hombres, los profetas, que van dando el sentido de esos hechos, explicando cómo ha intervenido Dios, para qué sirven esas determinadas señales, por qué ha sucedido lo que ha sucedido, o ya sea bueno o ya sea malo, que hay que rectificar para que las cosas vayan funcionando mejor. Entonces, primero en la vida, y luego va habiendo unos escritores que poco a poco van dejando testimonio escrito de esos acontecimientos y de esa predicación. Testimonio que desde la perspectiva cristiana reconocemos que tienen la inspiración del Espíritu Santo para ir recogiendo esos textos, pero son escritores, no se escribe de un tirón del principio al final. Cada uno escribe un trocito, luego hay unos recopiladores también inspirados que van formando la obra completa, más o menos. Va habiendo distintos libros. En un primer momento no se sabe bien cuáles son y cuáles no son los libros sagrados, son libros de la tradición de Israel.
Benedicto XVI para el Sínodo de los Obispos convocado en este año 2008 con el tema La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. A raíz de esta convocatoria del Papa, pues la Universidad de Navarra ha organizado en la primera semana del pasado mes de abril un simposio con el título Palabra de Dios recibida y proclamada en la Iglesia. Pues nosotros vamos a hablar de esta palabra de Dios, vamos a hablar de la Biblia y lo vamos a hacer pues con una persona que sabe mucho y además ha formado. Hola amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí una semana más en Últimas Preguntas. Hoy vamos a hablar de un tema que además ha sido propuesto también por el Papa, siendo parte del comité organizador de este simposio. Él es don Francisco Varo, que es director del Departamento de Sagrada Escritura de la Universidad de Navarra. Don Francisco Varo, bienvenido. Muy bien, es un placer siempre estar en esta casa.